En el video de hoy queremos escudriñar la palabra del Señor, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, con el propósito de compartir y entender por qué es tan importante la pureza doctrinal. Manténgase conectado en nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo, porque regreso pronto con la palabra. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 2, lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué es tan importante para nuestra salvación la pureza doctrinal? Porque el apóstol Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Obviamente el lenguaje es figurado y el apóstol está comparando las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios con la leche espiritual no adulterada. Si el ser humano quiere crecer para salvación, tiene que alimentarse con la palabra de Dios pura. Debe ser parte de la iglesia virgen. Recuerde que en un video anterior explicamos que cuando la iglesia es virgen, no es porque la gente sea santa, sino porque su doctrina es pura. Y Dios quiere que su pueblo, que sus hijos, que todos aquellos que le aman, se alimenten espiritualmente de la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios pura, porque solo así, según el texto que leímos, podemos crecer para salvación. De hecho, en 2 de Pedro, el capítulo 3, encontramos el versículo 10 y 11 que agrega lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Cuando usted no se alimenta de la palabra de Dios pura, sin adulterar, usted está expuesto a tener una conducta que desagrada a Dios, porque la doctrina afecta la conducta. Lo que usted cree afecta su comportamiento, afecta su estilo de vida. Cuando usted entiende correctamente la palabra de Dios, correctamente las doctrinas, usted va a andar, va a vivir de una manera santa y piadosa, porque ese es el propósito de poder entender la palabra de Dios, que afecte nuestro estilo de vida para la gloria de Dios. Cuando usted entiende, cuando usted lee, cuando usted discierne, entonces, como no quiere ser solamente un oidor de la palabra de Dios, usted comienza a ser un hacedor de la palabra, y es así como llega a andar y vivir de una manera santa y piadosa para la honra y gloria de nuestro Dios. Con razón, Apocalipsis 14 describe al pueblo de Dios final, los 144,000, en el versículo 4 y 5, diciendo así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es decir, no se contaminaron doctrinalmente con las rameras, porque su doctrina es pura, es virgen. Recuerde que ramera tiene que ver con doctrina falsa y virgen tiene que ver con doctrina pura. Y estos no se contaminaron con las doctrinas falsas, porque han bebido la leche espiritual no adulterada. Sigo leyendo, versículo 5: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pregunto,
¿Cómo es la conducta de estas personas según el versículo 5? Son sin mancha delante de Dios. En sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué llegaron a vivir de esa manera? ¿Por qué llegaron a andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque su doctrina es pura, son vírgenes en su doctrina, son puros en sus enseñanzas, y la doctrina que uno cree afecta para bien o para mal nuestra conducta.